Saludos a todos y bienvenidos a otro episodio más de Más que un sueño. Hoy estamos en un directo bastante especial con invitados bastante especiales y vamos a estar desmontando mitos, vamos a romper muchos paradigmas, vamos a aterrizar verdades y sobre todo cómo invertir y emprender en Estados Unidos. Hoy traemos una pregunta que parece bastante sencilla, pero tiene muchas implicaciones tanto fiscales como legales, incluso hasta migratorias. Y es el LLC o el C Corp. ¿Cuál me conviene si soy extranjero? Para resolver este dilema con la cabeza fría pero el corazón de inversionista, hoy nos acompañan Mayra Linares, Diana Parra y Francisco Pérez. Mayra, por favor, si puedes dar el pequeño intro, nada más antes de continuar, les agradezco a las personas que están conectadas tanto en TikTok como en Facebook. Les ofrezco una grande disculpa. No voy a poder estar como moderador en este podcast por cuestiones personales y de salud, pero los dejo con una moderadora muy hermosa. Mayra, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar en este pequeño intro y adelante, ahora es tuyo el tiempo. Buenas tardes para todos. Muchísimas gracias por estar aquí, a toda esa audiencia que todos los martes nos sigue semana tras semana. El día de hoy tenemos la maravillosa sorpresa de que nos honra estar con nosotros, nada más y nada menos que Francisco Pérez, el presidente de servicios empresariales de la franquicia a la cual tanto Diana y yo pertenecemos. Un honor enorme, Francisco, tenerte aquí. Qué orgullo tan grande. ¿Cómo estás? Gracias, Mayra. Muchísimas gracias a todos. Para mí es un placer estar aquí con usted y compartir mi conocimiento con ustedes y con sus seguidores, porque lo que vamos a hablar el día de hoy es bastante importante, especialmente para esas personas que nos siguen desde otros países. Excelente, Francisco. Muchísimas gracias. Diana, buenas tardes. ¿Cómo estás, hermosa? Hola, buenas tardes. Muchas gracias como siempre a todos por su tiempo y bienvenido, Francisco. Es un honor para nosotros Gracias. tenerte por aquí. Bueno, fíjate, el día de hoy vamos a tratar temas súper interesantes y quiero arrancar con una pregunta que está en el ambiente de todos nosotros, creo yo. Y es, ¿cuántas veces nos han hecho esta pregunta en una semana normal? Es la duda número uno que todo extranjero quiere, digamos que, resolver para no tener complicaciones. Y es el problema que muchas veces no saben qué elegir, sin saber lo que implica cada opción. En este caso vamos a hablar particularmente de las diferenciaciones que existen entre una LLC, que digamos que es una de las estructuras más famosas que hay acá en Estados Unidos, versus una corporación C. Excelente. Mayra, ¿y qué le parece a usted? ¿Cuántas veces se le han hecho a usted esa pregunta? Porque yo como estoy dentro de la franquicia, a todos los franquiciados se la hacen muchísimo tiempo y muchísimas veces, y imagínese, yo les recibo esa pregunta muchísimas veces, incontable. Bueno, ahí más que preguntarme cuántas veces me lo han hecho, vamos a empezar a aclarar un punto. La pregunta correcta es, ¿cada cuánto tiempo te la hacen, Mayra? Entonces, yo no te sé responder si eso es una pregunta que me hacen en cuántas veces semanalmente o cuántas veces diariamente. Pero quiero decirte que desde mi experiencia, en ocasiones suele ser diariamente, no menos de 4 veces, porque es una pregunta inmensa que todo el mundo, digamos que está interesado y que nos contacta, siempre quieren saber a qué realidad pudieran sujetarse ellos. Pero para eso vamos a empezar entonces, Francisco, que sé que tú eres la persona correcta que nos puedes ayudar en este escenario. Pongamos esto claro. Partamos del principio. Vamos a definir según la ardua experiencia que tú tienes, Francisco. Diferenciemos qué es una LLC de una C Corp.
¿Podrías ayudarnos con esto? Sí, claro, pero antes también es bueno contarle unas anécdotas. Algunas veces el cliente llega a la oficina o a donde sea y le pregunta y quiere un tipo de empresa. Quiere, por ejemplo, oh no, yo quiero una corporación C, porque mi primo hizo una LLC y no le funcionó, así que yo no quiero hacer una LLC, quiero una corporación C. Entonces, es bueno aclarar, todos los casos son diferentes dependiendo de para qué usted vaya a utilizar su negocio, eh, va a usar una LLC o va a crear una LLC o una corporación C. Y recuerden, estamos hablando de personas que viven en el extranjero. Las personas que viven en el extranjero no pueden ser dueños de corporaciones S. Por eso las opciones que le estamos presentando son corporaciones C y LLC. Entonces, ambas te protegen legalmente. Por ejemplo, si hay una demanda a la empresa, es la empresa y los activos de la empresa que se van a utilizar, nada personal, o sea, su casa, sus propiedades, cuenta bancaria, nada de eso se va a tocar, a menos que usted haya hecho algo ilegal y usted sepa lo que está haciendo. Eh, o sea, en este caso de protección legal, ambas son muy buenas. Eh, Facilidad, por ejemplo, una LLC, que es una propiedad de responsabilidad limitada, por así decirlo en español, te ofrece, o sea, tiene su propio, o sea, te ofrece facilidad. Es quizá un poquito más fácil de utilizar y esto para ambos, para las personas que viven aquí, también personas del extranjero, porque te pasa el ingreso a ti. O sea, la LLC por sí misma no va a pagar impuestos. Quien va a pagar impuestos es el miembro o los miembros, porque pueden ser varias personas. Claro está, quizá la LLC tiene que hacer su 1065 y de ahí repartir las K1, y cada socio entonces haría su propio taxes. Ellos son responsables de hacer su propia declaración de impuestos y ya. O sea, esta K1 funciona como si fuera un dividendo y esto hay que reportarlo, no importa si sacaste dinero o no. Esto puede ser ingreso neto, esto puede ser pérdida neta y se debe de reportar. En cambio, la corporación C, que quizás no es un, ¿cómo decirlo? Quizás es algo un poquito no beneficioso, es que la corporación C sí son responsables, ellas, de pagar sus impuestos. Ellas son las responsables de pagar cada año, el porcentaje es 21%, y recuerden que si se distribuyen dividendos, también el dueño tiene que reportar esos dividendos que se distribuyeron. O sea que ahí, en este caso, se cumple la doble tributación, porque pagaría la empresa y también pagaría el dueño cuando saca ese dinero. También en el caso de las C Corp, las corporaciones C, quizás son un poquito más complicadas también para la persona en el extranjero y en algunos estados, o para ser específico, por ejemplo en Florida, que es donde Diana está, una corporación C paga impuestos. O sea, si usted es un miembro del extranjero y tiene una corporación C, tiene que pagar impuestos también a Florida. Si es una LLC, como la LLC pasa al personal, no pagaría impuestos. Entonces es una ventaja que tendría la LLC en este caso. Excelente, Pero como... Francisco. Pero viéndolo desde el punto de vista de la doble tributación, muchas personas, por decirlo de una manera muy jocosa, diría yo, creen que la doble tributación es un demonio. Y realmente no, Ujú. porque todo depende del objetivo que la persona tenga. Si tú realmente lo que quieres es hacer una escalada empresarial para atraer inversionistas o para construir, digamos que, una empresa con un peso corporativo, definitivamente que la CICOR es tu mejor aliada y es el arma más poderosa que tú vas a poder enviar. Exacto, especialmente si quieren, ¿cómo se dice? Ponerse en las bolsas de valores. Es, la LLC es muchísimo más difícil, quizá casi imposible, porque cada estado tiene leyes diferentes. Entonces, la C Corp está también legalizada de forma legal,
con el gobierno federal, entonces es más fácil para inversores. Si te quiere poner su empresa pública, es una corporación C lo más recomendable. Correctísimo. Diana, ¿tú Bueno, tienes algún comentario particular con relación no, a es eso? que, Porque yo sé que tú sabes de esto. no, es que estaba prestándoles atención porque precisamente hoy me preguntaron del tema. Y, y me decían, no, es que aquí, Colombia, mi cliente está en Colombia, me decían, no, es que aquí está súper de moda que se abre una LLC en Estados Unidos y no, en Miami y es súper guay y todos vamos y chévere. Y yo le decía, eso es buenísimo porque pues obviamente es un tema de inversión, pero también hay que tener mucho cuidado y mucha precaución en hacerlo bien, ¿sí? En escoger la entidad adecuada. Si bien la LLC tiene muchas facilidades, como bien lo mencionó Francisco, también tiene otros contra cuando ya tienes muchos ingresos, ya tu tarifa impositiva supera la de una corporación, lo que hace que a la final del ejercicio se convierta en más costosa. La corporación también tiene unos beneficios si son varios socios, ¿no? O sea, también tienen sus beneficios, pero va a depender mucho de lo que se quiera hacer. Pero siempre hay que revisar primero como qué es lo que se quiere hacer en Estados Unidos, qué tipo de inversión es la que quiero tener y de ahí, pues, cómo escoger. Entonces, estaba hoy precisamente explicándole a un cliente, hey, no, espérate porque no es tan así, ni tan fácil, ni tan conveniente solo una LLC, que es como lo más común. Sí, Entonces, sí. definitivamente todos estamos alineados a ese pensamiento. Y viéndolo desde esa perspectiva, vamos directo con una gran pregunta que sé que Francisco nos puede ayudar a que esta información sea más digerible para esas personas que tal vez no tienen el vocabulario que nosotros tenemos, porque al fin del día este es nuestro trabajo, ¿no? Pero esas Exacto. personas que confían en nosotros y que quieren que los ayudemos, pues a veces como que se confunden un poquito con las terminologías y pues de una u otra manera nuestro trabajo es ese, ayudarnos. En ese escenario, Francisco, ¿cuál estructura empresarial sería la más conveniente para un extranjero? Como le decía, va a depender de lo que necesite. Si quiere hacerla pública, obviamente, una corporación C sería mucho mejor. Ambas, como le dije, protegen al cliente. O sea, si tiene una deuda, la responsable es la corporación y todo eso. O sea, que por ese lado está bien. Pero, por ejemplo, si van a empezar un negocio, no tienen tanto o no quieren invertir tanto dinero, creo que una LLC sería la más conveniente en este caso, y de hecho creo que es la más famosa. También es porque es más fácil. O sea, con una LLC, si hay varios miembros, también muy fácil de incluir esos miembros en esa LLC. O sea, que es mucho más fácil de manejar. Pero cabe destacar, señores, que si ustedes van a crear una empresa, deben de hacerlo de la forma correcta. Esta decisión que ustedes toman ahora al principio, les va a afectar en el futuro. Por tanto, ahí está Diana, ahí está Mayra. Pregunten a ella y hagan sus trabajos con ella para que hagan el trabajo, para que hagan la cosa correcta, porque como le digo, esto que hacen ahora les va a afectar en el futuro. Sí, definitivamente. Fíjate, yo tengo una analogía que siempre utilizo. Para mí, una LLC es un carro compacto, fácil de estacionar, económico, casi no gasta gasolina, los repuestos son económicos. La corporación C definitivamente es un carro de lujo, mucho más costoso, mucho más robusto, tiene mayor cantidad de representación y es ideal si lo que tú quieres es, como dicen por ahí, ir con todo. Queremos tocar esa campana en la bolsa de valores. La mejor opción para ti definitivamente va a ser la SICOR. Dado esta aclaratoria, Francisco, 100% de acuerdo contigo. Entonces ahora me encantaría si nos pudieras ayudar
a darle la información a las personas lo más sencillo posible. Y sería, ¿qué necesita una persona para registrar una empresa en Estados Unidos siendo extranjero? Excelente, gracias, Mayra. Lo primero, como le decía anteriormente, Mayra y Diana son profesionales en esta área. O sea, consulte con ellas antes de ustedes tomar cualquier decisión. O con un profesional que ustedes sientan conforme para preguntar, o sea, para que no cometan errores. Pero el proceso no es, para ustedes no es tan difícil, no es nada del otro mundo. De hecho, muy probable que sea mucho más fácil que en sus países. Lo primero que no necesitan vivir aquí. Usted no tiene que vivir aquí para tener un negocio acá, no tiene que tener visa para venir para acá para tener un negocio aquí en los Estados Unidos. O sea que Estados Unidos se lo pone facilito. Lo primero que van a hacer, necesitan su pasaporte, obviamente, porque tienen que crear la empresa, hay que registrarla con el estado donde se vaya a registrar. Y si usted no vive aquí, como le digo, si viene y usted mismo dice, ah, yo quiero mi empresa en Nueva York o en California y no consultó con nadie, entonces prepárese que va a pagar impuestos en California y en Nueva York también, aparte de lo del estado. Y qué Pero si usted bueno, viene, Francisco, que hablas de ajá, esos dos estados particularmente, porque esos dos estados tienen regulaciones muy diferentes al resto de los sí. 50 estados y hay que tener muchísimo cuidado cuando se registra allí. Excelente acotación, gracias por eso. Exacto, entonces usted viene donde Mayra y Diana y ella le dicen, oh, no, pero espérate, tú la puedes crear aquí en Delaware, o la puedes crear ahí en Miami, en Florida, o la puedes crear en Texas o en Wyoming, que no paga impuestos estatales. O sea, esa es una cosa, pero que tiene que tener en cuenta. Cabe destacar que hay que registrarla con el estado, de nuevo les digo, porque en el estado donde se registran todas las corporaciones, hay que quedan registradas. Después de eso tienen que sacar su EIN con el IRS. El EIN es como el número de identificación de esa empresa o de la empresa que ustedes están creando y tienen que tener aquí, y esto es también requerido por el Estado, que ustedes tienen que tener un agente registrado aquí en los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque ustedes no tienen una dirección acá. Entonces la IRS necesita tener una dirección y el Estado también donde ellos puedan enviar correspondencia y que esa persona o ese agente registrado le haga llegar esas cartas o esa información a los dueños de esa empresa. Entonces, eso también tenemos que tenerlo en cuenta. Y Sí, de y nuevo, fíjate que cuando... Ah, no, adelante, sorry, adelante, sorry, Francisco. nada es imposible. Agente registrado, comuníquese con Mayra y Diana. Sí, eso te iba a decir coincidencialmente. Hay que tomar muy bien la decisión cuando se va a decidir el estado. Y fíjate que nombraste Delaware. En la actualidad Delaware está de moda, yo no sé si por Google, por revistas, pero de verdad que Delaware está sonando. Pero yo sé que Diana nos puede ayudar con esa parte, porque Diana en ese sentido es muy estratega. Diana, ¿qué pasaría cuando registro en Delaware, pero voy a operar en el estado de la Florida? Por poner un escenario X. Bueno, como bien lo decía Francisco, en esos casos siempre hay que revisar bien qué es lo que se quiere hacer. ¿Por qué? Porque si es una empresa de servicios, digamos, vale la pena. Cuando es un ejemplo local, comercial, pues no vas a poder registrar en Delaware y operar en la Florida porque vas a tener técnicamente dos estados en los que vas a tener que reportar. Entonces vas a tener que inscribirte en el de la Florida, reportar impuestos, reportar declaración y luego hacerlo en el otro donde inicialmente te registrabas. Puede ser Delaware, Texas, que digamos están de moda. La Florida también está de moda Ujú. por Diana, evidentes razones. perdón, la Florida siempre ha estado de moda. La Florida toda la vida. Mira, yo recuerdo desde que era una niñita así lo que es la Florida. Y Nevada, particularmente, voy a hablar, Miami y Las Vegas, toda la vida han sido moda. Toda la vida. Exacto, entonces pues digamos que están de moda y hace parte pues de las estrategias que tiene cada estado
para atraer esa inversión extranjera que también les interesa, porque pues también les interesa que haya una producción que sostenga su economía. Eh, pero la diferencia realmente de fondo entre Delaware, que está tan de moda, y la Florida o estados como Texas, es la parte corporativa de protección de socios. Entonces yo les digo, bueno, si digamos ustedes tienen una estructura corporativa amplia, donde ustedes tienen unas inversiones de unos patrimonios bastante altos, ¿cierto? Vale la pena. De lo contrario, por moda, pues no tiene sentido hacerlo. Por moda tiene más sentido hacer una LLC en un lugar donde puedas operar con mayor facilidad, no tengas que pagar en 2 o 3 estados y adicional el federal, porque no es solamente un impuesto. Entonces es Ujú. como eso, como definir qué es lo que va a hacer la empresa, si va a operar dentro de Estados Unidos, si va a operar fuera de Estados Unidos, que también ocurre. Para que solamente, digamos, entren las divisas, eso también se tiene que reportar, eso también, dependiendo del tipo de divisa, si son regalías, por ejemplo, tienen unos impuestos. Si vas a pagar al exterior, también tienes unos impuestos de retención. Entonces va a depender mucho de eso, de si es un servicio, si es un producto, si es un establecimiento, si va a estar la sede principal en un lugar y si va a operar en otro, pues donde operes vas a tener que pagar impuestos. E Entonces incluso ahí tenemos que tomar en consideración, bajo ese escenario que tú estás planteando, de que sean en otros países, tenemos que tomar en consideración si existen acuerdos fiscales entre ese de país acuerdo. y Estados Unidos. Estoy en lo correcto, ¿verdad? Sí, Simultáneamente a eso, dependiendo de los montos de facturación, tanto en el otro país como en los Estados Unidos, tenemos que hacer todo el proceso de precios de transferencia, ¿correcto? de Entonces eso acuerdo. como que complica un poquito más el escenario, pero bueno, es lo que dice Francisco y es en lo que siempre hemos estado de acuerdo todos. Es posible, definitivamente es posible. ¿Qué tenemos que hacer? Buscar la asesoría de un profesional que tenga la capacidad para poder apoyarnos en todos estos procesos. Sí, claro, yo creo que es básico. Voy a poner un ejemplo, si es una cadena de restaurantes que está llegando a invertir y dice, bueno, no voy a hacerlo en Delaware porque somos varios accionistas, porque es una corporación y vamos a operar en diferentes estados. Ya ahí amerita una consultoría más compleja donde se puede hacer una planeación fiscal Ujú. y se puedan tener muy presentes cuáles van a ser las tasas impositivas a nivel local y a nivel nacional. Y adicional, cómo va a impactar eso a los extranjeros en sus declaraciones de impuestos en cada país de residencia. Entonces, esa parte también es bien importante, esa asesoría de planeación fiscal que está Correcto. pues avalada pues, por las entidades fiscales, ¿no? No significa que sea algo que esté mal, sino es algo que se nos permite realizar porque hace parte de optimizar los recursos. Entonces, tú puedes realizarlo de manera muy específica. Correcto, y fíjate que yo también pondría como sobre el tapete, por decirlo de alguna manera, que también cuando yo registro en un estado y voy a operar en otro, hay que tener cuidado, porque no es solamente que voy a operar y yo ya tengo mi registro en Delaware. También tengo en el otro estado, tengo que hacer un registro como una entidad foránea. En consecuencia de eso, eso también genera un costo. Es como que si esté registrando en dos estados simultáneamente, uno para efectos de la casa matriz y el otro para efectos de operaciones. Entonces, eso es un gasto que muchas veces no es necesario que las personas lo incurran porque realmente te está duplicando el gasto y los costos de mantenimiento de esas entidades. Bueno, desde esa perspectiva lo evalúo yo realmente. Sí, claro. Claro. Y aclarado este punto, muchísimas gracias, Francisco. Pasamos nuevamente contigo. Ay. Y aquí viene una pregunta que si todas las anteriores
no las hacen todos los días y a cada rato, pues esta creo que nos lo hacen a cada segundo. ¿Podrías, por favor, ayudarnos con cuáles son las responsabilidades que van a tener esas personas ante el IRS y ante el Estado? Perfecto. Esta es la pregunta más importante, especialmente para las personas del extranjero, porque las regulaciones, específicamente las regulaciones federales, son diferentes para el extranjero que para una persona que vive acá en los Estados Unidos. De nuevo, destacar, consulte con una persona que tenga el conocimiento. Porque, por ejemplo, si es un negocio en línea o algo así, si no va a estar localizado o si no está localizado físicamente, por ejemplo, en California, en New York o en cualquier otro estado, eh, entonces se elegiría el estado, primero elegir el estado que más le convenga. Y le digo esto porque en algunos estados se paga impuesto, en otros no. Algunos estados se paga impuesto sobre la venta, en otros no. O sea hay que tener también eso en cuenta. Pero lo más importante es el federal. Porque si no se llena la declaración de impuestos correcta, le pueden dar muchas penalidades. Lo primero es a la IRS, por ejemplo, si es una LLC con más de un miembro, disculpen, se tiene que llenar una forma 1065, entonces adjunta esa forma 1065 y para que entienda, en la forma 1065 se reporta todo el ingreso y todos los gastos. Entonces la utilidad neta se distribuye a todos los miembros en una K1. Entonces ellos reportan esa K1 en sus impuestos personales. Pero cuando estas LLC tienen miembros del extranjero, hay otro proceso. Se tiene que llenar la forma 8805, la forma 8804. ¿Qué son estas formas? Estas formas son de las retenciones. Porque si se tiene socio del extranjero con ingreso efectivamente conectado, entonces se tiene que retener y pagar al IRS. Usualmente es el 37% en este caso que se le retiene y se tiene que enviar ese dinero al IRS. Entonces, cuando el cliente hace su impuesto personal, al cliente se le debe entregar su forma 8805 y ellos lo ponen en su declaración de impuestos, ya ahí pagaron y muy probable también que le devuelvan, porque usualmente se les retiene un poquito más de lo que ellos tienen que pagar. Esto no se hace siempre. Las formas 8804, 8805 se tienen que enviar por obligación siempre, aunque no tenga ingreso la empresa. Cero ingreso, hay que hacer su forma 1065 y hay que hacer la 8804 o 8805. También, como le decía, no siempre hay que hacerlo. Porque no siempre hay que pagar retenciones, sí hay que enviar la forma, pero no siempre hay que pagar retenciones. ¿Por qué? Porque primero existen convenios entre Estados Unidos y otros países. Si existe un convenio, entonces el dueño de esa LLC que vive en el extranjero tiene que llenar una forma que se llama W8BEN, que significa W8 de beneficio. Entonces ahí ellos llenan cuál es el convenio que tiene, cuál es el porcentaje que le toca realmente pagar en los Estados Unidos, o si no tiene que pagar nada, ahí se pone también. Y ya eso es con esta forma, ya se sabe que a esa persona no se le tiene que retener. Entonces, también existe otra forma que se llama la forma 8804C, que esta también es eh, antes de seguir, la W8 no se tiene que llenar anualmente, le equivale por 3 años o hasta más. Entonces, existe la otra forma que es la 8804C, que esta se llena también por el dueño de esa LLC llena esta forma, la 8804C, y esto hace también que no se le tenga que retener y pagar impuesto al aire por ese cliente. Hay regulaciones, o sea, no todo el mundo califica para obtener esta 8804C.
llena. Por eso necesitan también una persona que tenga conocimiento de esto para que le pueda ayudar. Por ejemplo, si la cantidad a pagar de impuesto es menor de $1,000, no se tiene que retener y se llena una forma 8804C. Si se tiene pérdida de años anteriores y esta pérdida quizás van a llevar esta cantidad a cero o a pagar menos de $1,000, entonces tampoco se tiene que retener y se llenaría una forma 8804C. Estas formas, la W4, la W8 de beneficio y la 8804C, no se tienen que enviar a la ARS, se le tiene que dar a la LLC. O sea, la LLC que la tiene que tener. Si le hace una auditoría, si la eres bien y le hace una auditoría a la LLC, tiene que mostrar esa 8804C o esa W8, porque si no le dan penalidad a esa LLC. Ese es el primer caso con gente con una LLC de varios miembros. Si la LLC es de un solo miembro y este es un miembro extranjero, sé que esto es un poquito confuso, Mayra, pero No, no, Francisco, este es tu espacio. Lo único que sí, mira, te iba a acotar algo. No, no manejo todos los escenarios, pero en mi experiencia sé que las personas que sean oriundos de México o de Venezuela tienen que cumplir con este requisito porque son países que tienen tratados internacionales con Estados Unidos. sí, sí, Esa ha creo sido que mi en experiencia, esos México, dos países. Los demás de verdad se los voy a deber. no me acuerdo bien, pero creo que México creo que tiene 15% solamente o 15 5%. o Yo sé que 20%, no lo recuerdo bien, por ahí yo creo andamos. que es con 5. Yo estoy seguro que es con 5. ¿Es 5 o 15? Pero si ustedes son de México, tienen que decir, no, espérate, yo no tengo que pagar este 37%. Quizá Claro, tengo que pagar el 15%. Y depende también de la actividad que sea. Puede ser hasta 0% para México también. Creo que correcto. dividiendo paga 0. Dependiendo de la industria donde se maneje la empresa. Correctamente, correctamente, claro que sí. Exacto. Entonces, para continuar, y de nuevo, si es un poquito confuso, claro está, para los que nos están escuchando, porque imagínense, es un tema nuevo. Por eso, de nuevo, deben de irnos de un profesional. Eh, la otra opción es cuando la LLC es de un solo miembro y es del extranjero. En este caso, yo le había dicho que la LLC en sí no paga impuestos, sino que le transfiere el ingreso neto al contribuyente. En este caso, como es de un solo dueño, ese solo dueño tiene que hacer una forma que se llama 1040NR, que es donde se reportan los impuestos personales para personas del extranjero. NR significa no resident, no residente. Entonces ahí coloca todos los ingresos de la LLC, los gastos y todo eso. Perfecto. Pero también tiene que cumplir con la forma 5472. Esta forma hay que llenarla y es para reportar los miembros que son del extranjero y tienen 25% o más en una corporación. O puede ser también que tenga 25% o más de actividades en una corporación, por así decirlo. Entonces, en este caso se hace una 1120 también con toda la información de la LLC y se adjunta la 5472. Cabe destacar que la 1120 va en cero, no se va a reportar ningún ingreso porque ya el ingreso se reportó en el personal. Aquí lo importante es completar la forma 5472. En esta 5472, mayormente es la información de los miembros que tienen más del 25%. Algunas veces, por ejemplo, hay préstamos que el miembro da o que toman de un banco, de una institución financiera. Hay que reportarlo también, así el AR sabe que eso no es un ingreso. Si el dueño aportó dinero a esa LLC, también se reporta ahí para que el AR sepa de dónde provino ese ingreso. Eso es lo interesante. Eh, Disculpen, sorry. El mismo procedimiento es para las corporaciones C. Si tienen una corporación C, es el mismo procedimiento que para la LLC de un único dueño. Lo único diferente es que el dueño de la corporación C quizás no tenga que hacer una D40NR. Pues si no hay dividendo que reportar, que no le han dado ningún dividendo, no hay que hacer de 40NR. Entonces, en este caso se haría la 1120. En la 1120 se ponen todo el ingreso y los gastos y se coloca la forma 5472 por cada uno de los miembros que tenga o de los dueños que tiene esa corporación C. E incluso las corporaciones C en ese sentido sí tienen un beneficio para los accionistas, porque yo puedo no hacer distribución por un periodo de 3 años.
Y mientras que yo no haga la distribución, pues ellos no tienen la obligación fiscal como individuos. El detalle está que cuando yo retuve durante el periodo de 3 años y me toca hacer la distribución al tercer año, wow, las distribuciones que van a tener para efectos personales después de ese lapso de tiempo eh, es bastante grande, ¿no? Cabe destacar también, Mayra, que ¿cómo le digo? La IRS o el federal exige que o permite tener una utilidad acumulada o utilidad, ¿cómo se dice? Retenciones acumuladas de Ujú. utilidades de hasta $250,000. Si se pasa de Exactamente, lo que pase 250, primero, ah, ah, los 3 años o los 250.000, correcto, Francisco, lo que suceda primero, exacto. si pasa de los $250,000, la utilidad retenida, esa cantidad que se exceda esos 250 va a pagar un 20% de impuesto. O sea que sí o sí le va a cobrar. Así que muy probable le convenga que saquen ese dinero cuando ya pase de los $250,000. Claro, todo va a depender exactamente del mismo tipo de estructura. Fíjate, y aquí un paso importante también, Francisco, para anclar a lo que vienes diciendo. Muchísimas gracias por esa información, 100% de acuerdo contigo. También tenemos el tema del cumplimiento, cuando realmente se está, digamos que están haciendo esa, bien sea una LLC o bien sea una SICOR, cuando vienen haciendo. Bueno, tenemos el requisito obligatorio de hacer la tramitación del EIN, ¿right? Exacto, Exactamente. Lo del tema de las declaraciones, que obviamente ya nos lo habías comentado. Y si las LLC multimember o de 2 o más miembros, bueno, ellos sí, como es un pass-through realmente, porque son lo que yo digo entidades de transferencia, pues exacto. definitivamente si ellos tuvieron una utilidad en el año fiscal, definitivamente que hay que hacer una distribución que se va, como ya lo explicaste, a su K1 Exacto. y se va directamente a sus impuestos personales. Y es bueno destacar, Mayra, que esa K1 se le va a dar si el ingreso neto de esa LLC fue de $300,000, por ejemplo, y hay dos miembros, cada uno va a recibir una K1 de $150,000 y tienen que reportarlo. No importa si sacaron ese dinero, si no lo sacaron de la empresa, como quiera, tienen que reportarlo y pagar impuestos. Entonces, Claro, y ahí sí Diana nos puede apoyar con ese tema, porque sé que Diana ha manejado muy bien esto, o sea, ha tenido muchos casos de que indistintamente de que tú pases el dinero a tu cuenta personal o que lo hagas de manera adelantada, sí o sí, al final del ejercicio usted tiene que responder eso porque caemos en lo que es la parte, dependiendo de la industria, del Self-Employment Tax, ¿correcto, Diana? Para completar un poquito lo que ustedes estaban mencionando, digamos que dentro de esa cadena nos hace falta el último pedacito que mencionaba Francisco de la 1040 NR para los socios y o dueños de esas empresas. Y es un paso importante que está en el medio y es que cuando no tienen identificación fiscal, ¿sí? Correcto. exacto. Ahí muchas veces no, pero yo no tengo que pagar porque yo no vivo allá, yo no estoy registrado. No, pues resulta que usted está en la obligación de registrarse porque obtuvo ingresos derivados de una actividad comercial en los Estados Unidos, tiene una compañía en Estados Unidos, debe registrarse y para eso debe sacar una identificación fiscal conocida como ITIN en español y para eso necesita un agente que le ayude a tramitarlo, necesita diligenciar unos formatos, informar quién está solicitando. Normalmente eso se hace a través del formulario, un agente certificador, como en nuestro caso tenemos a Mayra, que hace la validación de identidad que requiere el El IRS y bueno, documento. todo el documento del documento, validar que sí es la persona que está solicitando el número de identificación, la declaración en este caso, que es la que se va a presentar con la utilidad que dé la LLC a través del anexo K que mencionaban, o la 1099 de dividendos, si es una corporación y le están dando los dividendos,
En ese proceso se debe solicitar y ahí con esa identificación se van a presentar de ahí en adelante todos los impuestos, incluido en el que está solicitando su identificación fiscal. En la LLC, si la utilidad fueron 100.000 y son dos socios, pues a cada uno le toca reportar 50.000 y si la actividad económica corresponde a un ingreso derivado de Estados Unidos, pues va a tener que pagar el self-employment, que es como un impuesto al trabajo por cuenta propia, más o menos en la traducción, tal vez no literal, pero viene a ser como el impuesto por tener ese dinero produciendo en los Estados Unidos. Las tarifas del impuesto, porque adicional no solamente, dependiendo del monto, no solamente va a ser el self-employment, sino también la renta, el impuesto de renta a nivel federal. Caso estatal, pues también tendrá que cubrir en la Florida, pues no, pero en otros estados sí se tiene que pagar adicional un impuesto por ese ingreso que está percibiendo. Entonces, quería hacer como ese pequeño ajuste del proceso que nos faltaba al final del ejercicio de una empresa, porque también eso es importante para finalizar y hacer las cosas bien dentro de los Estados Unidos cuando se tiene una actividad económica o se hace algo aquí. Sí, definitivamente. Y mira, me encanta porque este espacio realmente está diseñado para que nosotros apoyemos a esas personas que nos siguen a que hagan las cosas bien. Pero yo siento que definitivamente si nosotros no tuviéramos limitaciones de tiempo, creo que nosotros tres nos podemos quedar aquí 4 horas, 5 horas si queremos porque estamos como pececitos en el agua. Y eso es lo que a mí me encanta de este espacio, ¿sabes? Porque es que es como que la concatenación del conocimiento, las áreas de experiencia que cada uno de nosotros tenemos, ¿sabes? Y para mí es divertido, claro, es lo que hacemos, lógicamente, pero definitivamente que tenemos que avanzar. Em, un detalle también para ya cerrar este bloque, yo creo que sería recalcar un poquito con relación a lo que hay que tener mucho cuidado, porque las personas que entran en incumplimiento, es decir, señores extranjeros que han registrado empresas acá en Estados Unidos, si ustedes no cumplen con la normativa fiscal, pueden tener consecuencias de carácter migratorio, las multas y los intereses generados de esas multas, porque es una parte importante también, digamos que como cierre de ciclo. Hay multas si usted no presenta sus declaraciones de impuestos, esas multas generan intereses y simultáneamente a eso usted puede tener problemas con su visado o problemas con trámites migratorios que esté llevando dentro de los Estados Unidos, si fuera el caso así e incluso estando fuera. Entonces, avancemos un poquito más y vámonos más profundo, Francisco, porque tú eres el hombre del momento, tú eres el que nos lleva a profundidad, esa profundidad que muchos necesitan. ¿Debe una empresa con dueños extranjeros retener impuestos y en qué momento lo debe hacer, Francisco? En muchísimas ocasiones, sí. Como lo explicaba anteriormente, por ejemplo, si una LLC que tiene múltiples miembros, si tiene ganancia neta, o sea, es muy probable que le tengan que retener a esas personas. Y Diana nos comentaba que mucha gente del extranjero no quiere pagar impuestos acá. Oh, yo no voy para allá, no quiero pagar impuestos. Por ese motivo fue que en 2018 cambiaron la ley y pusieron esto como mandatorio. O sea, la forma 88, o sea, si usted tiene una LLC, tiene más de un miembro, por obligación tiene que llenar la forma 8805, 8804 y hacer el pago de esa retención por esos miembros que usted tiene. Como yo le decía, no todos los casos tiene que pagar retenciones porque, por ejemplo, si tiene acuerdo con el país, Estados Unidos, con el país de origen de esa persona, puede llenarnos una forma W8BEN, que significa beneficio, y así quizás no se le tiene que retener ese 37%, quizás se le tenga que retener solamente un 5% y así sucesivamente, o también puede ser que el cliente califique para la forma 8804C.
que esto también le permite pagar menos impuestos, que le retengan menos impuestos, porque quizás usted no, la cantidad que le toca pagar es menos de $1,000, por ejemplo. Este es un caso, quizás usted tiene pérdida de años anteriores y esa pérdida van a hacer que ese impuesto a pagar baje, entonces en ese caso tampoco se tiene que retener quizás tanto, o quizás no se tiene que retener nada. Eh, pero esta información ustedes de nuevo la tienen que verificar con un profesional porque nada más no son estos dos casos. Hay muchísimos casos por los cuales ustedes pueden llenar estas formas 88046 o la W8. Pues ustedes no saben y van donde una gente que no saben, entonces no van a pagar más impuestos de lo que quizás tengan que pagar. O en el Cor- momento cuando no lo tienen que correcto, pagar. correcto. 100% de acuerdo contigo, Francisco. Y justo aquí es en el momento, cuando hablamos de las retenciones, es donde digamos que se realza más la necesidad de lo que comentaba Diana, que es tener el número ITIN. Porque lógicamente que esas retenciones se van a tener que anclar a un número. Porque ustedes dirán, Exacto. bueno, me hacen la retención y ¿para dónde se va eso? Lógicamente, ya para ese momento o justo en ese momento es cuando el extranjero quien no califica, y esto sí voy a hacer énfasis, porque hay muchas, lo digo por experiencia propia, hay personas que califican para obtener un número de seguridad social. Y la ley fiscal nos dice a nosotros que si la persona califica para el beneficio del número de seguridad social, no es que no quiera, es que no puede. Así en mayúscula rojo, no se puede tramitar un número ITIN porque hay un choque entre las leyes y no está permitido. Que era lo que más o menos Diana nos hablaba del ITIN, ahí se concatena perfectamente bien. Bueno, no hay una fórmula única, hay que entender perfectamente la visión y todo el plan de acción que tengan las personas que quieren, digamos que comenzar con estos procesos o incluso las personas que ya lo tienen, revisar cómo están digamos que la documentación empresarial, cómo están sus declaraciones de impuestos, si de repente tienen algún documento de los que Francisco nos ha explicado acá o si de repente les hace falta, porque bueno, porque incluso hay personas que lo hacen por sí mismos. Eso es otro escenario que he tenido, porque sí he tenido la oportunidad de personas que me han llegado con declaraciones empresariales y declaraciones personales hechas por ellos mismos. Lógicamente, las plataformas digitales que te ayudan al autoservicio te llevan a un caminito, pero tú desconoces el interín y lo que hay allí en el medio y en muchas ocasiones tenemos que hacer enmiendas, porque los procesos, tú la hiciste, tú cumpliste con el requisito. El detalle es que como desconoces la ley, entonces no hiciste todo lo que tenías que hacer. Francisco, en tu perspectiva, ¿operarías dentro o fuera de Estados Unidos? Eh, Dentro de Estados Unidos. Señores, Si aquí las personas tienen la opción, esa era una de las cosas que le iba a decir al final, que no es difícil, aquí es muy fácil de tener su empresa y lo mejor es que aquí hay 300, creo que son 343 millones de compradores compulsivos, nosotros. Así que muy probable que su negocio también, si usted es una persona dedicada y es una persona con esa visión, muy probable, usted tiene mucha probabilidad de que le vaya muy bien aquí en los Estados Unidos, porque hay mucha sí, gente, hay muchos definitivamente. consumidores. Sí, y sí, claro, lógicamente que eso también va a estar determinado en función del proceso o del estatus migratorio que tengan para poder estar de manera, porque siempre vamos a recomendar estén de Exacto, manera legal, exacto. obviamente. Fíjate tú, otra de las preguntas que se hacen las personas con mucha frecuencia, wow, ¿qué hago? ¿Tengo socios? ¿No tengo socios? ¿Qué recomendarías tú, Francisco? A mí, muchísimas veces, si usted quiere que irse en grande y usted solo no puede porque no tiene el dinero, no puede conseguir los préstamos, bueno, pues asóciese con otra persona. Si usted lo puede hacer usted solo y usted está seguro de hacerlo usted solo, a mí, mejor. Así nadie, no tiene a nadie que le moleste y usted decide, entonces así, así, así. Pero si no hay dinero,
no hay un banco que le preste, búsquese socio. Sí, porque técnicamente es una forma de apalancamiento financiero. Exactamente. Sí. Ahora, Dianita, ayúdanos con esto. ¿Qué consideras tú que deberíamos decirle a las personas? ¿Simplicidad o estructura corporativa? Bueno, para mí eh, hay una respuesta que los abogados usan mucho y yo me apego a esa, y es depende. Depende de lo que usted quiera, depende del objetivo, depende de los recursos, depende del tiempo en el que lo vaya a ejecutar. Como lo decía Francisco, si me voy a ir en grande y voy a tener un socio porque yo puedo estar fuera del país, eh, y mi socio está en Estados Unidos, que es el que va a ejecutar, hacer un buen equipo, pues una estructura corporativa se va a lo grande. Pero si quiero arrancar lento, como mirando el mercado, probando, o no tengo los suficientes recursos para empezar en grande, pues escojo una estructura muy simple que me permita operar, cumplir con la normativa, que es creo que lo más importante y lo recomendable en todo eso es cumplir con la normativa, asegurarse que eso esté bien y que le permita luego cambiarse a una estructura corporativa, porque también es cierto que tú puedes, a medida que vas creciendo, decir, hey, me quiero modificar a ser una gran corporación. No es como que no puedas cambiar. Entonces creo que la estructura va a depender, depende. Esa es la Exactamente. Tú respuesta. sabes que es paradójico, pero es que yo creo que, claro, nosotros estamos alineados en la estructura de pensamiento porque todos trabajamos en lo mismo, pero sí, es verdad. Cada vez que nos preguntan algo, la primera respuesta por definición va a ser depende. Porque ahí opera igualito como opera un flujograma. Depende. Sí, no, ¿para dónde agarro? O sea, como para decirlo de manera más coloquial. Aquí viene una pregunta interesante y esta la voy a dejar abierta. Y la voy a dejar abierta intencionalmente porque yo sé que la respuesta también es un depende, ¿no? Y entonces me encantaría si pudieran compartir con nosotros, por un lado, la visión que tiene Diana y por el otro lado, la visión que tiene Francisco. Y sería, ¿reinvertirías o sacarías las utilidades? Depende. Depende. Pero, depende. Pero sí, ejemplo, si la Ahí está persona, nuestro depende, ahí está nuestro depende. depende. No, pero si el objetivo de usted, como le digo, es crecer, hacer un negocio más grande, obviamente que si le invierte, si le va invirtiendo claro, todo esto tiene que quedar, de todo tiene que quedar de acuerdo los miembros. Y cabe destacar, señores, que esto es importante. Cuando se va a hacer eso, se tiene que dejar plasmado si es una LLC, en el Operating Agreement. Eso tiene que decir de las utilidades se van a dejar en la empresa para, ¿cómo se dice? Para reinvertirla o para invertirla en un proyecto y así sucesivamente. En otros casos, quizá el cliente diga, no, yo quiero mi dinero ahora, es mi empresa, lo voy a coger, voy a sacar mi dinero, me voy a comprar mi BMW, mi Ferrari y se lo compra. Quizá no crees igual que el otro, pero esa es su decisión. Excelente, sí, excelente. Y mire, qué bueno que tocaste el tema del agreement operacional, porque yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero a mí me ha pasado cualquier cantidad de empresas, obviamente no las he constituido yo, que han llegado a mis manos como LLC y resulta que los dueños no saben ni siquiera lo que significa acuerdo operacional. Y la ley Exacto. dice que es obligatorio. Obligatorio. Obligatorio el acuerdo operacional. Y créeme cuando te digo que conozco muchas personas que no saben ni siquiera lo que significa el término. Claro, cabe destacar que yo tenía que decirle eso cuando le estaba hablando ¿cómo se dice? De qué necesita para crear la empresa. Claro, Y pero es es que la un dinámica operating está más agreement. chévere, Francisco, porque nos estamos Claro. divirtiendo.
Entonces, por eso le digo, vayan donde Diana o Mayra, no vengan conmigo porque a mí me voy a olvidar de los operating agreement. Eso no es cierto, eso no es cierto, él nos está mintiendo. Lo que pasa es que él forma parte de la estructura corporativa y lógicamente él realmente es la persona que cuando Diana tiene un inconveniente, Mayra tiene un inconveniente o cualquier franquiciado de las más de 200 no sé cuántas oficinas que hay a nivel nacional, ¿para dónde salimos corriendo todos? Para donde ese señor hermoso que ustedes vienen ahí. Lo que pasa es que hoy vino bañado de humildad, pero realmente no se le olvidan las cosas. Un De poquito. acuerdo. Nos estamos poniendo viejos. Sí, no me voy a reír, señora, no me voy a reír porque entonces después me salen pliegos. Está bien, está bien. No, y cabe destacar para que lo entiendan mejor, el Operating Agreements es los estatutos de la empresa. De la LLC se le llama Acuerdo Operacional, Operating Agreement. Las corporaciones las corporaciones C tienen un bylaw, así se llama, bylaws aquí en los Estados Bailó. Unidos, En español son los pero estatutos, el ¿correcto? estatuto, ajá, los estatutos de la empresa, quién es el dueño, qué porcentaje tiene, qué distribuciones, vamos a sacar distribuciones, no vamos a sacar distribuciones, todo eso tiene que estar en el Operating Agreements. Y cabe destacar también que muchos de los bancos de aquí, si no tienen todo eso, si es una LLC y no tiene Operating Agreement o el bylaw, quizás no quieran tampoco abrir la cuenta bancaria. Bueno, les tiro un chisme, así como quien no quiere la cosa. Y lo digo por experiencia propia vivida en mi propia empresa cuando yo registré mi LLC. Wells Fargo no pide el agreement, solamente pide artículos de organización y el número EIN. Mm. Eso es un chisme. Bueno, claro, estoy hablando de hace que pueden ser 4 años atrás, 4 años Sí, atrás posiblemente. No pedían solamente los dos requisitos que estoy nombrando, son artículos de organización y el EIN, pero ellos el agreement operacional no lo piden. muy No sé bien. si ha cambiado la normativa, de verdad lo desconozco, pero ese dato se los dejo allí. Un chismecito también para la gente es que hay quizás no muchísimo, pero sí ustedes también pueden encontrar bancos online, en ¿Correcto? línea. O sea que, Ujú. porque quizás se están preguntando, pero si yo estoy en Venezuela, yo estoy en México, en Colombia, ¿cómo voy a crear una cuenta bancaria? No tengo visa para ir para los Estados Unidos. Hay bancos que se puede crear la cuenta bancaria online. Correcto. Y le sumo a eso que técnicamente las personas que no puedan venir a Estados Unidos y quieran hacer registrar una empresa aquí para hacer un proceso de inversión, esa va a ser la mejor herramienta que pueden usar. Porque bancos, como otros bancos, no voy a decir nombres, pero todos sabemos cuáles son los bancos icónicos acá en Estados Unidos. Si tú no tienes si los miembros de la empresa que posean más del 25%, bien sea de la participación en la LLC o de las acciones de una SICOR, el banco no va a abrir la cuenta. Tienen que estar obligatoriamente los miembros acá. De lo contrario, no la van a aperturar. Exacto. Mayra, ¿qué me Una está pregunta, teniendo? ¿ustedes me están viendo? Te quedaste congelada. Sí. Se me, sí, bueno, no sé qué pasa, yo no tengo imagen en este momento. Tú te quedaste congelada, pero te estamos escuchando perfecto. Yo solamente, Exacto. yo solamente tengo audio en este momento. No tengo visibilidad. Aquí volvió. No sé qué pasó. Creo que fue un error técnico acá. Creo que fue mi plataforma de Zoom que falló. ¿Ustedes me están viendo? No, Ahora sí. ¿O no? Ahora ¿Ahora sí. me ya, ven? ahora sí te Ok, Ahora sí. vemos. bueno, como lo dijo Carlos Maldonado en el primer episodio de esta segunda temporada, no recuerdo qué pasó. Estamos en vivo, problemas técnicos, ¿qué les puedo decir? Es cierto, es Así cierto. es, Sí, así es. definitivamente que esto se maneja de esta forma. Bueno, ya casi no, nos falta escuchar la opinión de Diana.
Yo Que estaba Diana no nos aquí ha en dicho qué opina silencio. de todo esto. Estaba en silencio, estaba en silencio. ¿Me están escuchando? Sí, Sí, yo te sí, escucho Sí. Ah, bueno. sí. perfectamente bien. Yo no tengo Zoom, no sé qué le está pasando a mi computadora. Sé que estoy conectada, pero yo no puedo ver absolutamente nada en este Ah, momento. vale, nosotros te vemos y te escuchamos bien. Excelente. Bueno, yo eh, evidentemente pues soy partidaria de reinvertirlo, ¿cierto? Principalmente en activos fijos, Ujú, si no se está en el país o si no ujú. se tiene una operación continua dentro de Estados Unidos, los activos fijos son como la inversión más segura y rentable. Y si se tiene una actividad económica funcional, tipo restaurante o venta de alguna artículo, digamos que soy partidaria de invertir y retirar. ¿Por qué? Porque en, en, en el corto plazo pues se va a terminar siendo como el uso de los socios de ese dinero. Entonces, digamos que les da lo que llamaríamos calidad de vida o mejoran su calidad de vida y pues lo pueden usar pues, para vivir bien sea en Estados Unidos o fuera de Estados Unidos. Entonces, depende un poco más de qué, de cuánto sean las utilidades, porque también de eso depende, ¿no? No es lo mismo tener una utilidad al año de $10.000 a tener una utilidad de 1.000.000. Entonces ya con 1.000.000 tú te piensas en si lo sacas o lo reinviertes o bueno, como qué haces con él, ¿no? Entonces em, va a depender también de eso. Y respecto a lo que estaban hablando de los bancos, yo sí a diferencia de ustedes no soy tan partidaria de los bancos digitales, todavía no apoyo mucho la moción, pero, pero pues sí sé que existen y si por dificultades de no poder estar en los Estados Unidos o venir por un tema de visado o por tiempo, pues sí es una excelente opción. Pero siempre si el cliente tiene la opción de venir, yo les súper recomiendo que vengan, abran su cuenta, obviamente con todo ya listo, ¿no? Porque no es lo mismo llegar a averiguar cómo se abre, a llegar al banco a abrir la cuenta. Eso un plus interesante. Sí, Pero definitivamente, también, Diana, de acuerdo contigo, hermosa, definitivamente sí, solo que Claro que sí. realmente yo no es que apoye mucho la moción al 100%, ¿no? Lo que sucede es que si el cliente no tiene la opción de poder venir, pues obviamente que voy a tomar esa en beneficio exacto, de eso. Cuando no hay exacto, fan, de venga acuerdo. Exacto, ¿Cómo, en ese Francisco? caso digo, Cuando no hay ok. fan, venga tableta. Sí. Sí, sí, está. Digamos que sí, ese es como Sí, también pienso igual, pero igual, si pueden venir, siempre les digo, no, sí, vengan, sí. de una vez conocen el mercado, ven cómo funciona, también se abre un panorama diferente, siempre ver cómo funciona en los Estados Unidos, le permite tener una visión a largo plazo, cosa que, por ejemplo, en países como Colombia, no tenemos tanto, que es el ver a largo plazo los proyectos, sino todo es como la inmediatez de proyecto. Entonces creo que también le abre a uno ese espectro, poder venir, ver, sí, ok, sí funciona, sí se puede. Entonces, por esa razón, también les digo, hey, vengan, dense la vueltica por aquí. Sí, ¿Sabes qué? definitivamente, ¿no? Y aparte de eso, bueno, sé que vienen por temas de negocio, pero igual pueden disfrutar, ir a un parque, no sé, cualquier cosita de Sí, esa, ¿no? Claro que sí. sí, sí. ¿Sabes qué? Disculpen que para que, porque no quiero que se me olvide, solo que es algo diferente, pero una de las cosas también que tiene que tener en cuenta es que aquí no es necesario tener un capital, aportar un capital a la empresa. Por Ujú. ejemplo, en muchos países, yo soy de República Dominicana, y para usted poder tener una empresa ya, tiene que tener un capital. O sea, tiene que tener un capital y para crear la empresa en un banco
tiene que llevar bueno, cuando yo salí hace como 3, 14 años de República Dominicana, había que llevar un cheque certificado para que le puedan abrir la corporación, certificando que ese dinero estaba en el banco. Aquí no. Aquí usted no necesita capital. Algunas veces si necesita sacar una licencia, algunas veces le requieren que tenga dinero en el banco, puede ser $1,000, $2,000, nada del otro mundo. Así que aún más fácil para usted tener un negocio acá. Sí, Es Francisco, cierto. definitivamente. Y excelente esa acotación. Fíjate, la semana pasada me pasó algo muy divertido. Eh, Todos saben que soy venezolana y estuve conversando con una amiga mía desde hace muchos años, también es contadora, y resulta que me estaba hablando de un proceso que ella tenía con unos clientes, quieren aperturar una empresa acá. El detalle estaba en que tenían que hacer, creo que un cambio en los estatutos. Yo la verdad no sé, era una sociedad anónima del cual ella me estaba hablando. Oye, y cuando esa señora, porque es una señora, me comienza a decir todo lo que tenían que hacer para cambiar una cosita de, digamos que de los estatutos de esa sociedad anónima, te lo juro que yo decía, oh my gosh, bendito Dios, estoy en Estados Unidos. Nosotros aquí todo lo podemos hacer en un día, literal. Ellos necesitan la firma de la firma de la firma de la firma y que luego sea procesado y tal vez en un mes yo te voy a dar la respuesta. Eso suele pasar a nivel de nuestros países o a nivel de Latinoamérica, por decirlo de alguna manera. Sí, es cierto. En Colombia también funciona, digamos que esa parte burocrática, también se debe tener un capital para iniciar y debe ser certificado por contadores. Esto Sí, un definitivamente. drama, pero sí, sí, sí. Eso es un buen Un apunte. buen tic. Exacto, sí, 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 Un así es. 20 puntos, Francisco. Un buen tip. Bueno, ya para cerrar este bloque, yo creo también que lo más importante es que todas las personas que tomen la decisión, indistintamente de la decisión que tomen, se hagan una pregunta en su cabecita y reflexionen. ¿Están dispuestos a hacerlo bien o están dispuestos a buscar una solución fácil y barata? Recuerden, lo barato puede salir caro y lo mal hecho no dura para siempre. Esas son dos cositas que tienen que tener muy claras. Ya para cerrar, en este momento, Francisco, te comento que nosotros en esta segunda temporada del podcast de Más que un Sueño, nosotros establecimos una dinámica nueva. Y la dinámica es que a nuestros invitados les hacemos unas preguntas así como tipo personal para que la audiencia logre conocerlos un poquito más y se conecten con ellos. ¿Tú estarías dispuesto a que te hagamos estas preguntitas? Ay, Dios, chisme. Chisme, Bueno, pues chisme. chismeemos, vamos a chismear. Bueno, voy para ti, Francisco. ¿Cuál sería una decisión que marcó un antes y un después en tu camino profesional acá en Estados Unidos? Bueno. Am, a mí creo que cuando inicié trabajando en el área, eh, trabajé para una compañía que se llamaba Los Taxes, y fue usualmente la que se convirtió, o sea, se unió con Toro y ahora somos Toro Taxes. Entonces creo que yo soy contador de República Dominicana y todo eso, trabajé en República Dominicana, tengo 24 años, así que vine a los 10 aquí. Mentira. No, el punto es que al momento que yo llegué y vi como la cosa tan fácil de hacer, ahí fue como que me motivé más de primero seguir aprendiendo y dedicarme a esto. Ya, excelente. ¿Qué fue lo más difícil para ti de desarrollar tu carrera profesional acá en Estados Unidos? Mm. A mí, pensándolo así tan de ahora, creo que a mí me salió, o me ha salido casi todo bastante, no tan difícil, realmente. O sea, no creo que
algo haya sido, por ejemplo, tan difícil, quizás le podría decir el idioma, por el inglés y todo eso, pero lo demás ha sido bastante fácil. Yo creo que me he rodeado con mucha gente que me ha ayudado mucho, clientes también que han sido excelentemente buenos conmigo, o sea que no me puedo quejar. No creo que, difícil, no creo que haya sido nada así. Qué hermoso, Francisco. Gracias por compartir estas cosas acá con nosotros y con nuestra audiencia. Una persona que haya inspirado a que tú dieras ese, digamos, ese salto cuántico. A mí me ha enseñado muchísimas cosas, o sea, cuando dije los taxes, el dueño de los taxes en ese momento era Javier Solís, y yo aprendí mucho de Javier. O sea, Javier vino de Ecuador sin nada y creó su empresa, creó su franquicia, la llevó a crecer, o sea, que eso también me inspiró mucho. Y, y como yo le dije, yo me rodeé de muchas personas que me ayudaron mucho. Creo que Javier fue quien me ayudó más y me enseñó muchísimo, o sea, la mayoría de cosas que sé. Especialmente como de cómo tratar a la gente y cómo... y me permitió hacer las cosas como yo, o sea, bien, si yo creía que algo estaba mal, eso está mal, yo no lo voy a hacer. Y, o sea, me da esa libertad, entonces yo siempre digo esto. Eso es algo importante. Ya. En una palabra, Francisco, ¿cómo definirías tu estilo de liderazgo? Mi estilo de liderazgo en una palabra. Oh my God. Yo diría que no sé cómo expresarlo, pero yo soy muy como organizado y me gusta que las cosas sean organizadas. Uno, dos, tres, o sea, preciso, por así decirlo. Organización. Sí, sí, organización puede ser y a mí me gusta que todo organizado. Cuando digo organizado, es organizado, no me importa si yo me tengo si por ejemplo alguien está debajo de mí o otro empleado, si tengo que el sábado decirle, mira, vamos a reunirnos porque te quiero explicar esto, porque lo quiero así, así, así. Reunimos el sábado y por mí no hay ningún problema, pero quiero que quede exactamente como yo quiero que quede. Excelente, excelente. Y ya para finalizar con esta sección, Francisco, Toro Taxes en una frase. Eh, Todo taxe en una frase, para mí es, también la palabra como que la tengo confundida, pero quiero decir progreso, pero algunas palabras más lindas, ¿cómo lo diría? Sí, pero progreso, porque eso, ¿Crecimiento? crecimiento, crecimiento, porque eso es lo que representa una franquicia, o sea, literalmente utilizamos conocimientos que ya tenemos, que ya han sido utilizados y lo ponemos en práctica. Así el Excelente. franquiciado A mí esta tiene pregunta ya. no me la han hecho, por eso no voy a decir lo que representa para mí, porque en el momento que yo sé que alguien viene y me la haga, todavía voy a quedarme con la información guardadita para cuando tenga que responderla. Bueno, ya para finalizar, muchísimas gracias por acompañarnos. Diana, un placer enorme siempre es compartir este hermoso espacio contigo. Francisco, mis respetos para ti, mi amor hacia ti. Gracias por compartir parte de tu valioso tiempo, que sé que eres una persona supremamente ocupada y nos brindaste esta oportunidad y este honor de venir acá a este espacio con nosotros. De más está decirte, vaya, nuestra casa es tu casa. Siempre vas a ser bienvenido, Francisco. Gracias, gracias, el placer es mío. A mí me gusta mucho enseñar y distribuir lo que uno sabe y especialmente a esas personas que quizás no viven acá en Estados Unidos y tienen ese sueño de hacer su empresa o de emprender con con algún producto o algún servicio que sea innovador, no sé. Yo creo que aquí está creo que este es el lugar perfecto
Como lo decía anteriormente, hay mucha gente, muchos consumidores y también mucha gente que puede creer en tu proyecto. Así que no se limiten. De nuevo, busquen información con una persona que sea de su confianza. Yo confío plenamente en Diana y en Mayra. Son dos personas que son, o sea, excelentes en lo que están haciendo, en business, en personal. Y de nuevo, como le decía Mayra, si usted tiene que saber lo que anda buscando, si quiere pagar menos, que le hagan un trabajo terrible, o pagar lo que se debe de pagar y le hagan las cosas correctas. Entonces, usted decide. Es igual que una cirugía plástica. Usted fue donde un doctor que le cobró $8,000 y hicieron un trabajo terrible, le pusieron la nariz, le cortaron la nariz más de la cuenta. Entonces, ya es su problema, porque usted fue a buscar ese servicio y pagó por ese servicio. De claro acuerdo. que sí, Francisco, muchas gracias. Adelante, Diana. Muchas gracias nuevamente a Francisco por acompañarnos. Bienvenido. Cuando quieras nos dices y te agregamos a nuestro espacio, como lo ha dicho varias veces Mayra, seguro. Estamos aquí para aprender todos. Todo el tiempo estoy aprendiendo de cada uno de ustedes. Y eso es algo que me llena de satisfacción, poder compartir con ustedes, igual con Mayra, pues eh, todo mi admiración y respeto por todo lo que realiza en el día a día. Entonces, muchísimas gracias por el tiempo. A Enrique, si todavía nos escucha por ahí, pues bueno, igual, gracias por acompañarnos hoy. Sí, bueno, muchísimas gracias, Diana. Tú sabes que para mí es un enorme placer vivir mi día a día, porque la realidad es que por detrás de cámara, Diana y yo vivimos un día a día con mucha frecuencia, porque hacemos bastantes cosas en conjunto. A ustedes que nos están escuchando, muchísimas gracias por habernos regalado este maravilloso tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el próximo episodio de Más que un sueño, donde definitivamente que vamos a seguir desmistificando lo complejo para que puedas construir un futuro firme y puedas tener un futuro, valga la redundancia, empresarial dentro de los Estados Unidos. Ya saben, nos conectamos todos los martes, perdón, 5:30 p.m. hora del este. Un enorme abrazo para todos. Los quiero muchísimo. ¿Alguno de ustedes, por favor, me hacen el gran favor? Yo no tengo barra de tareas en este momento, yo estoy sin nada. Por favor, cierren el live por mí, porque todavía no sé cómo voy a resolver este tema técnico que tengo acá. Bendiciones para todos, un Ok, abrazo grande, los vale. quiero. Adiós, Chao. adiós. Bye. Bye. Dios. Adiós.